siempre le digo a la gente, Jesús, en el plano humano había un pozo, agua y una mujer. Y en el plano espiritual había un pozo, agua y una puerta. Esa mujer era una puerta. A veces nos lleva un tiempo discernir lo que se manifiesta en las personas, pero es necesario para poder tener la certeza de con qué espíritu estoy peleando. Las iglesias tienen que usar el discernimiento de espíritu para consolidar, para tener. Decir, bueno, este hermano tiene tal problema, vamos a trabajar en esa área. Esta hermana vino con tal espíritu, vamos a trabajar en esa área. Entonces yo discierno. No es solamente para ver demonios en la noche, el discernimiento, ¿entendés? Exacto. Es para discernir. Dios te bendiga, hermano. Seguimos aquí confiando en el Señor Jesucristo una vez más. Estoy con mi amigo y mi hermano, el profeta Sebastián Ponce, desde acá, desde Argentina. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. El día de hoy estaremos hablando de el discernimiento de espíritu. La importancia del discernimiento de espíritu. Ver cómo hablamos en el video anterior sobre el rey Saúl, cómo fue buscando a un profeta que ya no estaba en este plano terrestre y fue donde una bruja. Pudimos ver otros casos como los hombres de Dios que pudieron discernir. Estuvimos hablando sobre el profeta joven y el viejo, donde carecía de un discernimiento el joven y pereció su vida por no saber. Jesús en algún momento le dice a la samaritana, ustedes todos han perecido, pero si tú tuvieras el don de Dios y supieras quién está hablando contigo, tú serías salva y toda tu generación. Y cuando esta mujer pudo ver y saber quién era Jesús, cuando ella se le reveló Jesús, ella, su vida, su casa, su pueblo, su gente, vieron la gloria de Dios. Es decir, la consecuencia de no tener discernimiento de espíritu y la bendición de tener el discernimiento de espíritu. Pero ahí, fíjate algo, profeta, algo que pasa que es terrible, que yo siempre lo enseño. Jesús entra a Samaria y la ve a ella sacando agua del pozo y se le hace como un chequeo a Jesús de esa mujer. Jesús sabe que esa mujer, quién es ella. ¿Entendés? Entonces Jesús sabe, yo siempre le digo a la gente, Jesús, en el plano humano había un pozo, agua y una mujer. Y en el plano espiritual había un pozo, agua y una puerta. Esa mujer era una puerta. Porque la Biblia dice que ella había tenido 5 maridos. Y el que tenía ahora no era ella. Se ve que ella tenía por costumbre agarrarse maridos ajenos. Entonces ella tenía una reputación en la ciudad. Ella tenía un nombre. Todos sabían quién era ella, le dirían la roba marido, ahí va la que se lleva el marido del otro, ahí esta va la que ya tuvo un montón. Entonces, todos la conocían por lo malo. Entonces Jesús sabía que esa era su puerta de entrada. Jesús podía entrar o por un milagro o por una liberación. Entonces Jesús entró y tuvo el discernimiento de esa mujer, el espíritu que había en ella y que operaba en ella. ¿Y quién era ella? Por eso cuando ella habla con Jesús, fíjate que hasta vos cuando lees la historia te das cuenta que es una mujer de carácter porque le contesta todo el tiempo a Jesús. No se queda callada. ¿Entendés? Jesús le habla y ella le contesta. Jesús le habla y ella le contesta todo el tiempo, todo el tiempo. Te das cuenta que es una mujer de carácter. Entonces Jesús le dice, bueno, anda a buscar a tu marido. Y ella agarra y dice, no, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, bien has dicho bien. No tienes marido, porque tuviste 6. Y el que tuviste 5 y el que tienes no es tuyo. Entonces vos fíjate que ella dice, me parece que eres profeta. Fíjate cómo en ella empieza a activarse la revelación de quién era el que estaba enfrente. Sí, porque antes ya no le parecía nada. Ahora ya le está pareciendo que él es un profeta. Claro, exacto. Entonces Jesús le dice, tuviste y este que tenés no es tuyo. Entonces después ella, cuando nosotros seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que ella empieza con una unción evangelística a evangelizar por todos lados. ¿Entendés? El problema es que muchos pastores, la gente llega a la iglesia y no sabe con qué espíritu vienen las personas.
no tiene ese discernimiento. No dice, esta persona vino con este espíritu, vino con este, hay que liberarlo acá, hay que liberarlo allá, hacer lo que renuncia a esto, hacer lo que renuncia a lo otro. No, el pastor viene y es como yo digo, es como si tuviéramos un arma y empezáramos a tirar tiro para todos lados, ¿viste? Cuando empezamos a reprender, fuera diablo, en el nombre de Jesús, espíritu de este, espíritu del otro, y a alguno le va a pegar, ¿entendés? Pero es distinto cuando uno tiene la revelación, cuando uno sabe con qué espíritu se está enfrentando, cuando uno sabe cuál es el enemigo, ¿entendés? Uno sabe cuál es el enemigo. Hablando un poco de la divina, la Biblia dice que los apóstoles entran a la ciudad y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que daba ganancia a sus amos, Sí. empiezan a gritar, estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios, viva, aleluya, gloria, y aplaudía y gritaba y qué sé yo, hasta que llegó un momento que al apóstol le perturbó, porque el apóstol tuvo el discernimiento de que lo que esta mujer estaba haciendo era alborotar el mundo terrenal y el mundo espiritual para que ellos terminaran presos. Entonces el apóstol se da vuelta y reprende el demonio de la mujer. Reprende el espíritu de la mujer. ¿Entendés? Entonces, fíjate que a veces discernir lo que hay en la persona nos va a llevar un tiempo. ¿Entendés? No es que vos venís ahora y yo digo, si este tiene tal espíritu, vamos. No. A veces nos lleva un tiempo discernir lo que se manifiesta en la persona. Pero es necesario para poder tener la certeza de con qué espíritu estoy peleando. Si no, estoy peleando con un enemigo desconocido, con alguien que no conozco. ¿Entendés? Entonces, las iglesias tienen que usar el discernimiento de espíritu para consolidar, para tener. Decir, bueno, este hermano tiene tal problema, vamos a trabajar en esa área. Esta hermana vino con tal espíritu, vamos a trabajar en esa área. Entonces yo discierno. No es solamente para ver demonios en la noche. El discernimiento, ¿entendés? Exacto. Es para discernir en la gente, en las personas. Sí, porque la gente cree que solamente vi un demonio, vi un espíritu, Claro. vi esto, voy a una iglesia, estoy mirando. Ella discernió, ella pudo ver, los ojos se le abrieron y pudo saber quién estaba al frente de ella. Claro. Y su gente fue salva. Mira, acuérdate que cuando Jesús iba a Gadara, Sí. dice que se le levantaron los vientos. Y el gadareno estaba allí y Jesús no hizo más nada. Solo fue directamente donde el gadareno. O cuando Jesús llegó, ya el gadareno estaba en pie ante Jesús. Bueno, en rodillas, perdón, ante Jesús. Bueno, fíjate que hay una clave. Porque la Biblia dice, me gusta porque tocaste todos los temas en los que he estudiado y los que he ahondado. La Biblia dice que el gadareno tenía su trono espiritual, vamos a decir, tenía su trono espiritual en los cementerios. Y él dormía ahí. ¿Sí? Él estaba ahí. Él no salía de ahí. Él no salía del cementerio. Él dormía en las tumbas, dormía entre medio de los huesos de los muertos. Y cuando Jesús llegó a Gadara, ¿sí? Cuando Jesús pisa Gadara, la Biblia dice que el gadareno abandona su reino, su trono, y se viene ante Jesús. Y no le dice otra cosa más que, ¿por qué me molestas? Fíjate la autoridad que Jesús porta, que el mundo espiritual es sacudido y saca a este hombre de donde él siempre estuvo reinando. Ahí pasa, profeta, lo que yo llamo o digo una guerra de dos reinos. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz. El reino de la luz llegó donde reinaban las tinieblas y las tinieblas se manifestaron. Y los espíritus pidieron, dijeron. Eso te iba a decir que ningún espíritu le ha pedido a Jesús. No. Ellos le hicieron una petición. Por favor, permite que podamos ir a los cerdos. Claro, pero ¿por qué pidieron ir a los cerdos? ¿Cuál fue la clave de pedir ir a los cerdos? La clave fue, no nos mandes al lugar de tormento. Exacto, número uno. No nos mandes al lugar de tormento. Exacto. Número dos, no nos reprendas, no nos hagas daño, no mandes tus ángeles contra nosotros. Claro, porque por eso le dijo, porque ha venido antes del tiempo, o sea, no es el tiempo todavía. Claro. No es el tiempo todavía. Lo que pasa es que si vos ves que la potestad, de hecho, cuando le preguntan, él dice, mi nombre es Legión, pero fíjate que la potestad fue tan grande
a la que se iba a enfrentar Jesús, que ya desde la tormenta en el mar, en el río, desde allá se empezó a manifestar. La Biblia que dice que él reprendió, no habló, no le dijo sujeto, no, reprendió la tormenta. ¿Entendés? Entonces Jesús venía discerniendo ya desde que él iba en camino a lo que se iba a enfrentar. Y a veces hay personas que tienen a alguien al lado y no saben quién es. Pero también lo que estaba de aquel lado, para hacerle oposición a Jesús, estaba discerniendo ¿Quién iba? quién iba por allá. Claro. Porque por eso intentó hacerle oposición. Un choque de la luz O sea, con las que no tinieblas. solamente tú puedes discernir lo que está de aquel lado, sino lo de aquel lado puede discernir lo que está en ti. ¿Por qué hay momentos que el diablo se te levanta más fuerte? Siempre decimos eso. ¿Por qué hay momentos donde el diablo se te levanta más? Porque él sabe lo que va a venir sobre vos. Él sabe lo que Dios te va a... Él huele a bendición. Huele una bendición para Cristo, pero vamos a levantarnos. ¿Entendés? Porque los improvisados somos los evangélicos. Pero la Biblia dice, no ignorando las maquinaciones del diablo. O sea, el diablo dice, bueno, voy a atacar a Christopher. Cuando yo lo ataque, Christopher va a empezar a orar. Para contrarrestar esa oración voy a hacer tal cosa. Cuando yo haga tal cosa, Christopher va a pedir ayuda a sus amigos. Para que cuando él haga eso, o sea, Satanás siempre va adelantado a los hijos de Dios. Siempre va 1, 2, 3 pasos adelante. ¿Entendés? Por eso nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder ir más allá. ¿Entendés? Para poder ir más allá. Saber que no estamos para cosas pequeñas, sino para cosas grandes, pero que tenemos que tener la claridad de poder llegar antes. ¿Sí? ¿Tú crees que la mujer del flujo de sangre había discernido qué podía pasar con ella si tocaba a Jesús? Yo creo que la mujer de flujo de sangre fue la última opción que le quedó. No teníamos opción. No teníamos opción. Creo que no se trató de que algo se le reveló a ella. Yo creo que a ella simplemente dijo, bueno, prueba acá. Porque ella estaba segura de lo que iba a pasar con ella. No sé, profeta, si está tan segura, porque ella dice, si tan solo toco el borde de su manto, Por eso. tal vez sea sana. También. Tal vez. De hecho, fíjate que lo primero que entra a su vida no es sanidad, Salvación. es salvación. ¿Entendés? Y una pregunta. El discernimiento de espíritu es ver. Poder ver. Obviamente dice espíritu. A veces sí, otras veces no. A veces no hace falta ver. A veces hace falta tener la claridad. También a veces tener discernimiento es oír. Sí, por eso te digo, o sea, en el ángulo que sea. Puede ser oír, oler, tú sabes, el discernimiento viene Viste en toda esa rama. que de repente vos cuando vivís con tu familia, ¿sí? Querés hacer algo y decís, no, esto no lo voy a hacer porque sé que a mi familia le molesta. Es de la misma manera en lo espiritual. Discernir, saber qué es lo que puedo hacer, hasta dónde lo puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Exacto, exacto. O sea, el campo es muy amplio, pero por ejemplo, ¿dónde te quiero llevar? Giesi. Sí, Eliseo sabe quién está con él. sí. Está viendo a quién está con él. Pero Giesi no. Él ora, Dios, ábrele los ojos a Giesi para que él vea. ¿Sería eso una apertura del campo visual, espiritual, para que él pueda ver? ¿O no tiene nada que ver eso con el discernimiento? Yo creo que fue eventual. Yo creo que fue eventual. Yo creo que fue algo eventual, algo que Dios hizo ahí, tic, tranquilo, porque de hecho cuando pasa lo de Naamán, Giesi termina llevándose las ofrendas y pidiéndole plata. O sea, no creo que Giesi haya sido un nombre de una revelación continua. Creo que fue algo eventual. Por estar pegado y ligado al hombre de Dios. Por haberse pegado y ligado al hombre de Dios, algo vas a recibir.
¿Entendés? Por honrar al hombre de Dios, algo vas a recibir. Después depende de lo que vos hagas con eso. Amén, amén, amén. ¿Qué le podemos decir a esa audiencia que nos está escuchando? Lo mejor que a uno le puede pasar es conocer a Cristo y la persona del Espíritu Santo. Nunca jamás va a haber nada más claro. De hecho, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. O sea, Jesús hasta se puso como la necesidad de irse para que venga el Espíritu. Nunca nada más claro que el Espíritu Santo. Nunca más nada. Comunión, conexión con el Espíritu, siempre. Creo que esas son las claves para poder caminar una vida con Cristo diferente. Así que, mi hermano, hay que seguir buscando de Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigamos adelante, no se detengan y sigamos aprendiendo. Dios le bendiga, rica, poderosa y abundantemente. Bendiciones. Bendiciones.